Siendo universitario, la Universidad Autónoma de Aguascalientes nos proporcionaba la oportunidad de hacer cine. Esto sucedía en el 8º semestre de esta carrera que en su momento se llamaba Medios Masivos de Comunicación. Hacer cine, y sobre todo en 16 milímetros, estoy hablando de hace bastantes años, pues era un halago acercarse a la magia del séptimo arte. Y para mí, en lo particular, es un gusto hablar precisamente con estas nuevas generaciones que se acercan y se adentran al mundo del cine. Y bueno, platicar de esto al lado de mi compañero Rubén Navarro, pues va a ser un deleite. Y de los invitados que hoy nos acompañan. Así es, Arturo, un gustazo. Y la verdad, dentro de esta vertiente que tiene Sin Escape, siempre el darle oportunidad a los talentos que se expresan también de aquí de Aguascalientes. Tuvimos la oportunidad no hace mucho de platicar con Francisco Jafid, que ganó unos, con sus cortometrajes, festivales a nivel nacional. Y bueno, precisamente hoy vamos a hablar en un programa, me atrevo a decir, muy especial, con gente que tiene también muchos sueños, que ha plasmado ideas y que vaya que me imagino les ha costado. Ya ha rendido frutos, ¿no? Ha rendido frutos precisamente. Y bueno, tenemos Natalia Guerrero, a Natalia, productora de estos proyectos que nos van a presumir el día de hoy, ¿no? A compartir también. A compartir, claro, y eso es importante. Y a Rubén, bienvenido, tocayo. Hola, un gusto que estés con nosotros. Y bueno, platíquenos un poquito de cómo surge la idea de juntarse para trabajar en estos proyectos. Bueno, la idea surge por nuestro módulo de realización dentro de la carrera de Comunicación e Información. Ya estábamos en el 7º semestre y nos dice un profesor, tienen que hacer un guión, ¿no? Cada quien va a hacer un guión de alguna historia que quieran contar y lo tienen que desarrollar durante el 7º semestre para que en 8º se seleccione y lo llevemos a cabo, ya sea un guión o una escaleta para documental, para cortometraje, para algún tipo de reportaje o reportaje, algo más, más extenso, ¿no? Entonces, bueno, cada quien hizo un guión y en 8º semestre llegó la hora de votar y nos quedamos con 5, ¿no? Que eran unos documentales y un cortometraje nada más. En este caso, elegimos el cortometraje de Rubén Rubalcaba, que es el coleccionista, que él ya les va a platicar más de la historia del coleccionista, y de otro documental, que es el documental de Doña Juana. Ella es una señora que vive en San Pancho, pero también ya les vamos a comentar más adelante. ¿Tú funges como productora? Sí, funjo como productora de los dos. En este cortometraje y en el documental. Sí. Pues vamos a adentrarnos también en el mundo de la producción, que no es nada fácil. No. Pero bueno, Rubén Rubalcaba, precisamente, pues cuéntanos cómo es que, ¿de quién es la idea? Bueno, la idea, el guión es mía, lo escribí hace más o menos 2 años. En aquel momento yo tenía la ilusión de poder realizar ese cortometraje, aunque todavía no tenía en mente hacerlo como proyecto final de la carrera. Ya cuando entramos a 7º semestre, que era el momento de escribir el guión, yo metí ese guión que tenía ahí guardado. Ya en 8º lo quedó, lo trabajamos, lo tallereamos todavía un poquito más, algunas cositas que se modificaron de la historia original que había escrito en un principio. Y pues ya fueron más o menos 4 meses de preproducción entre el casting, scouting, buscar pues elementos que nos faltaban de arte y ya poder grabar. Y todavía fue más o menos como un mes de edición, ¿no? Más o menos un mes. Entonces sí fue una friega monumental para nosotros. Sí, claro. Fue un proyecto que de cierta forma estuvo muy lastimado también por muchos problemas que surgieron en el momento, pero que pues a final de cuentas pudimos sacar a flote. Si no hay esos elementos, no se disfruta. No sabe igual después, ya cuando lo ves. La historia, Rubén, platícanos un poquito. Bueno, la historia es de un joven, Sergio. Él tiene una enfermedad auditiva desde su nacimiento, él no puede escuchar. Entonces decide coleccionar sonidos dentro de frascos para escucharlos completamente pegados a su oreja. Entonces él crece con esta colección, con este problema también, ¿no? Y los sonidos en un momento se convierten también en recuerdos, se convierten también en momentos especiales de su vida, a tal punto que en lugar de ser una colección yo lo manejaba como una obsesión. Se encierra él, se enfrasca en su mundo, así lo manejábamos la personalidad de Sergio, ¿no? A tal punto de que no le interesa ninguna otra cosa más que sus sonidos. Y bueno, pues ya después encuentra el sonido perfecto, ¿no? Y ese mismo sonido perfecto se convierte en el peor sonido de todos.
que también me gustaría que lo pudieran ver para que más o menos entendieran de lo que hablamos. Y pues ya al final decide destruir toda su colección de sonidos precisamente porque encuentra el peor sonido de todos y ya no quiere escuchar nada, ¿no? Entonces entrega lo que es la realidad, acepta la realidad que no puede escuchar y lo manejamos, bueno, es el final de mi cortometraje me gustó mucho, es un final muy sutil, nada más escucha un aparato auditivo y te das cuenta de que en todo el momento de su vida pudo escuchar, pero él no lo quería hacer, él quería escuchar por sus frascos, ¿no? Y hasta el final es cuando ya se entrega pues como a la cruel realidad, ¿no? Claro. Híjole, de entrada me llegan muchas imágenes, de inmediato empecé a generarlas y supongo yo que cuando Rubén llega con esta idea, el proceso en la universidad es, se forman equipos, supongo, se seleccionan entre ustedes, entre los poquitos o muchos que pueda haber en ese momento en el salón de clases, y ¿cómo es que llega esta historia y qué sentiste desde el momento en que la historia es de él? ¿Qué percibiste? Bueno, para empezar, entre el salón que éramos que unos 13. 13 en el salón, entre los 13 nos aventamos los 2 proyectos. Ah, bien. Entonces sí, fue pesado porque tenemos que preparar las 2 cosas, ¿no? Y obviamente entre dirección de cada proyecto y producción tenemos que estar muy bien coordinados también con sus asistentes, sus primeros asistentes, para poder delegar las tareas a los demás equipos, ¿no? Porque tenemos timing de entrega de iluminación, de fotografía, todo lo tenemos que entregar a cierto tiempo que los profesores nos pedían. Entonces, cuando yo escucho ese proyecto, bueno, dije, de entrada en cortometraje, si nos metimos al módulo de realizaciones porque nos late el cine, la verdad. Y digo, se defendió muy bien el proyecto de cortometraje y claro que me llamó mucho la atención. Simple y sencillamente yo sí sentí un poco de temor, que también se lo dije a Rubén, de que, bueno, es una historia tal vez difícil de plasmar a nuestro alcance, pero decíamos, ¿pero por qué va a estar difícil, no? Obviamente tenemos que conseguir una locación en la que pudiéramos estar nosotros totalmente, que la pudimos conseguir. Tenemos que conseguir muchísimos frascos de vidrio también para eso. Que esa es una de tus chambas. También, ¿no? Y pusimos a todos, Sí, ¿verdad, todos. Rubén? Bueno, es que se convierte, bueno, la carrera siempre se ha caracterizado por ser de todólogos, ¿no? Y hay que hacerla de todo, y en el cine pues más, ¿no? Y yo creo que es una historia en la que también hay personas que sufren de esta enfermedad y no, como que no lo tomas en cuenta, ¿no? Bueno, aquí hay un aparato auditivo y ya. Bueno, llegamos a otra escena clave, ¿no? Otro plano secuencia que también en lo personal me fascinaba, se me hacía interesantísimo, que era la transición de un Sergio niño a un Sergio adolescente, y donde se descubrían ciertos, pues no secretos, pero quizás argumentos que no se daban a entender mucho en el cortometraje, que era la separación de su madre y su padre, y esa transición de un Sergio más apegado, de un Sergio más apegado a su padre a un Sergio más solitario. ¿Qué es lo más difícil de tu chamba en la producción? ¿O qué fue lo más difícil que recuerdas? Dices, ¿sabes qué? Esto, la verdad, fue un dolor de cabeza. Algo le vino, ya algún recuerdo llegó ya, ¿no? Yo creo que, como es trabajo universitario, Claro. se va a escuchar muy feo y burdo tal vez, pero es lograr el conjunto, ¿no? En que todos estemos como tras la misma dirección, y yo creo profesionalismo, que eso, el creérsela. compromiso, eso y el compromiso, ¿no? Yo creo que había una línea muy marcada entre dirección y producción, pero brutal. Y era como el delegar, pero el que tu compañero te haga la chamba del esquema de iluminación, y si no te lo entrega a tiempo, y si no sé qué, entonces estás así, porque cada quien tenía un puesto, ¿no? Dentro de la producción. Y quieras o no, ok, sí, tú como producción te tienes que sentar, o como dirección te tienes que sentar y ver y supervisar y todo, pero yo creo que eso fue un poquito de lo más difícil. Y aquí sobre todo la chamba del director, ¿no, Rubén? Porque tú tienes ya una visualización muy clara sobre tu trabajo. ¿Qué tan difícil fue plasmar esa estética que ya tenías tú marcada en la cabeza?
Sí, mira, como comentaba Natalia, es una historia muy difícil de contar. Desde antes de hacerlo yo sabía que iba a ser un reto muy difícil. Entrada porque es muy psicológica y Sí, creo que tiene algo de surrealismo también muy interesante. Sí, exactamente. O sea, yo sabía que iba a ser muy difícil contarla y que se entendiera, ¿no? Como yo lo visualizaba en mi cabeza. Además de eso, te vas encontrando los problemas ya reales de que no tienes esto, no tienes lo otro y tienes que saber cómo resolverlo, ¿no? Con los elementos que a final de cuentas son con los que cuentas, ¿no? Entonces, yo tenía todo en mente, cómo lo quería hacer, de repente ya empezamos a grabar. Bueno, más bien poquito antes de empezar a grabar sabía que no tenía esto, que no tenía lo otro y ok, dije, vamos a ver cómo podemos contar la historia como yo quiero y con las cosas que tenemos. Entonces, sí es muy difícil, pero la verdad yo creo que al final de cuentas sí pude lograr más o menos lo que yo tenía en mente. Que obviamente hay cosas que de plano no se pudieron lograr, aunque se intentaron, pero creo que sí la historia quedó visualmente o en bruto como yo lo había imaginado, lo había plasmado en el guión. Claro. También es difícil, como comentaba Natalia, de repente que todos camináramos por la misma dirección, de repente es difícil, todos querían, digamos, que se hiciera su corto, su documental o el guión que fuera, ¿no? Y de repente, pues no todos son tan entregados como uno que tiene ahí el guión, ¿no? Su bebé, como lo manejábamos, ¿no? También fue difícil eso, lograr una unión en todo el equipo y que todos trabajáramos, que veamos el proyecto como un proyecto de equipo. Pero aún así entender que hay la cabeza del proyecto y que bueno, tenemos de alguna manera que jalar sobre la idea que él ya trae. Claro, y también al ritmo que se necesita, ¿no? Efectivamente. Pues felicidades, Tocayo. Gracias. La verdad, la gente tuvo oportunidad de estar viendo algunas imágenes de lo que fue ese trabajo, todo el proceso que lleva, que no es nada sencillo, pero sobre todo, ¿ya tienes algún plan? ¿Ya visualizaste? Yo sé que es lo siguiente. Yo sé que es complicadísimo levantar proyectos, ¿no? Le digo que me pase un guión y no quiere. Ya te ventaneé, Rubén, dame un guión. Sí, estamos trabajando en otro guión para seguir haciendo cortos, que no quede ya nada más en ese proyecto. Sí, seguimos con esta enhorabuena, y pues aquí próximamente te tendremos nuevamente en una entrevista hablándonos de ese proyecto que esperemos se cristalice lo más pronto posible, ¿no? Ojalá. Pues seguimos platicando contigo, Natalia. Sí. El siguiente porque nos trae todavía otro invitado más. Otro invitado, Natalia. Otro director. Que nos va a hablar de otro proyecto también muy interesante. Muy bien. Vamos a un corte, estamos en Sin Escape. Bueno, regresamos ya aquí en Sin Escape. La verdad, un gusto tener este programa y conocer los nuevos proyectos, los nuevos talentos que se están generando en Aguascalientes. Y ahora tenemos ya a Javier Martínez, que está con nosotros y viene a platicarnos también de ese otro proyecto que surge a nivel estudiantil. Así es. Pero que también les ha dado muchas satisfacciones. Así es un documental, un cine documental. El nombre es Doña Juana. Y la historia trata de, pues obviamente, la vida real de una persona que tiene 70 años. Doña Juana tiene 70 años y lo interesante de esta historia es la persona en sí, ¿no? La experiencia de su vida, los problemas que ha pasado y más que nada la jovialidad con la que sigue, a pesar de los problemas, esta señora, ¿no? Obviamente, como ya estuvieron platicando, Natalia comentaba que al principio se hizo una selección de diversos documentales. Sí. Al final pues se votó por el proyecto de Doña Juana, pues porque le vimos le vimos como más cosas positivas, de sacarle más provecho en cuanto a las locaciones, a la fotografía de los lugares. Y pues fue un proyecto que también pues nos dejó mucha satisfacción, la verdad, que pues se trabajó como lo decimos a nivel estudiantil, pero pues de la manera más profesional posible. Como debe de ser, ¿no? Así es. Y bueno, Natalia, de alguna manera este proyecto sí muy apegado a lo que es el cine, pero tiene otra lectura, el documental. Totalmente. Inclusive a veces nos lleva hacia caminos donde ni siquiera habíamos pensado. Esa es la virtud del documental. No tienes el control total o absoluto, porque dependes de lo que te encuentres. Y de lo que hay, ¿no? Exacto. ¿Cómo es trabajar precisamente en un cortometraje y luego en el documental? Bueno, en el documental
es totalmente distinto, como le dices tú. Tal vez siento que es mucho más difícil que trabajar en un cortometraje. ¿Por qué? Porque con un cortometraje ya tienes el guión, literal. Storyboard. El storyboard. Tienes todo o sea, ya como lo planeaste en papel, lo vas a llevar a cabo. Digo, hay cambios como siempre, pero acá es llegar al campo de trabajo y tienes como una idea de lo que quieres, por ejemplo, tal vez rescatar, ¿no? Digo, bueno, yo quiero conocer de doña Juana cómo fue su matrimonio, ¿no? Y si vas a hacer entrevista o algo con la señora, bueno, te vas por ese lado. Pero a fin de cuentas, no sabes si te va a llover, no sabes qué vas a hacer si vas a ir caminando y pasa algo, el ruido, todo, la luz. No puedes controlar esos factores que en un cortometraje sí los tienes que controlar, ¿no? Entonces yo creo que fue un proyecto, mira, padrísimo. Yo me enamoré de la señora porque es un ser humano bellísimo. Yo creo que todos los que nos involucramos en el proyecto y los que ven el documental, de verdad se quedan con la boca abierta con lo que es doña Juana. Con la experiencia viva, con la ¿no? persona. Porque digo, que estén grabando tu vida o tú abrir tu corazón, tu vida y tu familia a unos estudiantes tal vez, es difícil, ¿no? Complicado. Entonces yo creo que el resultado final superó nuestras expectativas. Digo, como dirección y como producción sabíamos que lo tenía que superar, pero estábamos temerosos. ¿Por qué? Porque sí fue yo siento que el documental estuvo más atropellado en cuanto a preproducción que el cortometraje, ¿no? Por tiempos, por premura, porque tal vez no sabíamos bien cómo llevar a cabo un documental, porque llegábamos con algo como más preparado y no nos salía, entonces decíamos, ¿qué pasa? ¿No? Entonces como que no teníamos muy buena dirección antes de cómo llevar a cabo un documental, tenemos más idea de lo que es un cortometraje. Entonces, ya el producto final, ya me estoy adelantando, pero yo creo que nos dejó con la boca abierta a todos, ¿no? También en cuanto a lo que fue montaje, a la postproducción, fue un trabajo yo creo que exquisito y de verdad sí nos gustaría como hacer otra proyección para invitar a todos o tal vez si nos dan un espacio aquí en Aguas TV para que se muestren los dos proyectos. Hombre, pues, nosotros encantados para que vean nuestro también trabajo. Nosotros encantadísimos de ver el trabajo de estas nuevas generaciones que, bueno, ustedes son un reflejo de esas ganas que ya es casi una tradición en Aguascalientes, generada precisamente por la Universidad Autónoma, que estudiantes jóvenes, obviamente jóvenes de diferentes generaciones, están haciendo cosas y sobre todo que también se adentren al género documental. ¿Cómo es visualizar precisamente esto que dice Natalia, que tan difícil? Visualizar un documental en la que se basa en la vida de un personaje real. Así es. Ya lo comentaba un poco Natalia, que es lo interesante ya del documental, ¿no? Porque al principio tuvimos un primer acercamiento, una entrevista de acercamiento grabada con la señora. Bueno, anteriormente yo ya conocía a la señora, la conocí por un compañero que yo tenía en la primaria y ya sabía un poco de su vida, ¿no? La señora, bueno, a grandes rasgos, para comentarles lo que le ha pasado, a la señora le abandonaron un hijo de recién nacido y ella lo cuidó, ya el chavo ya tiene 23 años. Este chavo tuvo un accidente, tuvo un traumatismo craneoencefálico, estuvo, o sea, de muerte. Lo pidieron desconectar, ella pues nunca lo quiso, entonces actualmente pues el chavo vive con una discapacidad física, pero la señora lo cuida. Posteriormente, después del accidente, su esposo le detectan cáncer de pulmón, la señora pues le ayuda a combatir la enfermedad, el señor fallece, al momento en el que fallece el señor fallece uno de sus hijos atropellado. Y luego después de que fallecen sus hijos, le detectan a ella cáncer de mama. O sea, fue una vida, o sea, tormentosa. O sea, y un retrato de ese México o de ese otro México que de repente lo olvidamos, ¿no? Exactamente. Después de eso, pues la señora actualmente combate contra el cáncer de mama. Va muy bien con sus quimioterapias, ya terminó las quimioterapias y todo eso. Entonces, pues realmente hablar con la señora y tocar esos temas tan delicados de una manera no exponerlos, sino que queríamos lo que queríamos más evidenciar y resaltar era la jovialidad de la señora, porque a pesar de todas esas experiencias la señora seguía dinámica. De hecho, yo les platicaba a ellos y yo les decía, es que se van a enamorar de doña Juana. Cuando todos la conocieron, o sea, realmente se enamoraron de doña Juana porque tiene un espíritu muy jovial, es muy trabajadora. Ella trabaja en el municipio de San Pancho, pues ya ven que es reconocido por sus carnitas. Ella trabaja en un restaurante haciendo gorditas, se levanta a las 5 de la mañana, un hijo la lleva en bicicleta hasta su trabajo porque vive a las orillas del municipio, trabaja de 6 de la mañana a 6 de la tarde. O sea, realmente es una persona de admirarse. Obviamente, claro que sufre las cosas que le pasaron, pues obviamente tiene sentimientos y corazón.
pero ese espíritu de seguir adelante, esas ganas, esa motivación que ella tiene, realmente es muy admirable y era lo que queríamos retratar. Obviamente, buscar el dinamismo y buscar la manera creativa de cómo contar la historia, ¿no? De cómo contar, como tú lo dices. Y que no se volviera tal vez una historia amarillista o trágica. Eso no queríamos. O sea, retratar la humanidad, no me imagino. Eso es lo que no queríamos. Entonces, teníamos que buscar la manera creativa de cómo montar la historia. Obviamente, anteriormente con un scouting, buscar las locaciones donde ella vivía, buscar el mejor encuadre, el mejor ángulo para posicionar las cámaras. Tuvimos que armar una escaleta con los temas que les doy platicando de, lo que los que nos interesaba. Tuvimos una visita al panteón, tuvimos la visita a su trabajo, nos metimos a su casa, hasta el más profundo rincón. Hasta la cocina, claro. Como dicen, ¿no? Entonces al principio hicimos unas pruebas para ver, tuve que platicar primero con toda la familia de ella, o sea, desde los hijos que vivían ahí, porque viven ahí en su casa, los hijos, los nietos y con ella misma, o sea, del proyecto en sí, de cuál era el objetivo del proyecto. Entonces accedieron y fue lo que también nos ayudó muchísimo y estuvieron en la mejor disposición de ayudarnos. Entonces, pues hicimos unas pruebas al principio y resultó de maravilla, o sea, todos retrataban de una manera padre, les decíamos, la cámara no existe, o sea, imagínense, o sea, están en la comida y detrás las cámaras, el boom, o sea, la iluminación, o sea, todo el equipo de producción atrás y decir, no existe, y realmente no existía para ellos, o sea, es muy bonito la manera en la que convive esa familia, el amor que se tienen, el apoyo que los hijos le dan a doña Juana, realmente es una historia, como dice Natalia, el producto final fue un producto que a todos nos dejó muy, muy satisfechos. Fíjate que ese es un reto y algo que dices, lo entiendo perfectamente. Acá en la televisora también nos dedicamos a hacer un poco de serie documental y acercarse a estas realidades es maravilloso. Y el que logren que estas personas abran las puertas de su hogar para que ustedes entren, porque de alguna manera desde un principio ustedes lograron dar esa confianza, y eso es un satisfactorio que se deben de llevar por encima de cualquier reconocimiento que tienen y tuvieron después, ¿no? Claro. Les dio satisfacciones, ya este documental, ya tuvieron como ya realización, ¿no? Sí, ¿qué han visto? ¿Qué reacción ha tenido la gente que ha tenido la oportunidad de verlo? Bueno, la gente que lo vio, por ejemplo, el día de la proyección de la universidad, bueno, quedó fascinada con los dos proyectos, ¿no? Pero doña Juana, como es real, y es una persona tan... Y fue doña Juana a la presentación, y toda la familia, y nos daban ellos las gracias a nosotros, porque nos había quedado muy bonito. Y nosotros, no, familia, son ustedes, gracias. Claro. La verdad, la gente quedó como contenta, con un exquisito sabor de boca, de decir, quiero conocer a doña Juana, ¿no? Ahorita no hemos tenido la oportunidad de enviar el documental a festivales ni nada, pero de que lo vamos a hacer ya, porque de verdad es una historia que tiene que ser vista, ¿no? Ya está contada, tiene que ser vista, y aparte también, no sé, la fotografía que se logró, a mí me parece muy buena. Y es que es complicado todo lo que han comentado para generar el documental, porque tú tienes un plan, una planificación como director, pero por ejemplo, desde la iluminación ya no la puedes controlar cuando estás en algún exterior, por mucho que cuides todo, sale mucho de tus manos, y es importante que el resultado final te deje satisfecho, porque al final de cuentas ves que no estaba, por lo complicado que haya sido, bueno, está lo más plasmado a tu idea, ¿no? Claro, y luego por supuesto en la postproducción se tiene que crear, tenemos que equilibrar la temperatura del color de las tomas, porque, por ejemplo, en una experiencia estábamos descansando, o sea, estábamos ya alimentándonos el equipo de producción, y en eso doña Juana comienza a cantar con sus hermanas, y nosotros, córranle, y, o sea, párense, y, o sea, no es de, pon la iluminación, o sea, realmente, pues así es el documental, ¿no? Bueno, que ahora, ¿no? Aprovechar las oportunidades. Sí, bueno, que ahora con tantas cosas se pueden, lógicamente. Prende una lámpara y sí, punto. sí, afortunadamente. Javier, muchas felicidades por tu trabajo. Y un compromiso es poderlos ver completos aquí en Sin Escape, que lo vean como claro que sí, su casa. La verdad, estamos muy contentos de haberlos tenido aquí. Y que en otra ocasión vengan, ya nos platicaron, pero a presentarlos para que también la gente que está en sus casas tenga oportunidad de ver. Así Claro es, que muchas sí. gracias por la invitación. No, hombre, Pues ahí está la puerta abierta, ¿no? Para sus trabajos y los que vengan, porque creo que este es un buen espacio para dar a conocer el trabajo Claro que de gente tan talentosa como ustedes. Muchas ¿no? gracias. Y que sigan por ese camino.
Y no, y nos van a seguir escuchando de nosotros, no sé. Ojalá, no se ojalá apuren, ¿eh? Esperemos Esos, miren, eso. se los firmo como productora. Muy bien, perfectamente. Felicidades, señores. Muchas Muchísimas gracias. gracias por la invitación. Muchísimas gracias a los que tuvieron la oportunidad de estar compartiendo con nosotros. Nos vamos, Rubén. Nos vamos, Arturo. Desgraciadamente el tiempo, como siempre, no está a nuestro favor, pero no deje de vernos la próxima semana en Sin Escape. Tenemos muchos más temas. Buenas noches. Vámonos. Esta fue una producción de Aguascalientes TV.